mucha actualidad, son temas que da gusto tener conocimiento para después debatir, ¿verdad? Debatir con argumento, como siempre decimos. Así que bueno, por ahora no lo voy a presentar, yo lo voy a presentar. Carsten, voy a conocer la temática de este programa, pero sí voy a saludar a mis compañeros. A Carsten, buenas noches, ¿cómo estás? Salim, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi querida Laura, buenas noches, Carsten, y muy buenas noches para toda la querida y sagrada teleaudiencia de Libres para Elegir. Yo estoy muy bien, con muchas ganas, concentrado para esta tertulia. Excelente, excelente y muy buenas noches. Hoy un tema muy interesante como siempre, obviamente, el dólar que recién subió bastante y qué va a pasar con el dólar si gana Trump o si gana Harris en los Estados Unidos. Un tema que por el momento no podemos dejar fuera, siempre hay que tocar aunque sea un chiqui. Nos va a acompañar después del material alguien que, aparte de sabiduría y conocimiento, también nos trae recuerdos. Enseguida van a saber de quién se trata. No se vayan, miren este. Todos sabemos que a partir del 5 de noviembre, cuando en Estados Unidos elijan al nuevo presidente, la economía mundial será una caja de resonancia que acusará los impactos del nuevo capítulo político en el gran país del norte. El comportamiento del dólar actualmente es de una característica fluctuante. En algunas partes del mundo, la moneda estadounidense se ha fortalecido en distintos mercados en razón a que las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos se han mantenido elevadas durante el primer semestre del año y no había suficiente claridad sobre el momento en el que se daría el primer ajuste de las tasas de interés. Estados Unidos ha sufrido el fuerte golpe de la inflación en el proceso administrativo de Joe Biden y de cierta manera ello ha incidido para que las pizarras cambiarias expongan costos altos del dólar. La guerra entre Ucrania e Irán no ha sido menos importante, ya que ha ocasionado desabastecimientos en diferentes rubros y ha colaborado al encarecimiento de precios y, lo más fundamental, a la escasez en la provisión de combustible, que es un jugador importante en la economía mundial. En Paraguay, a la fecha, la cotización del dólar está a pocos puntos de alcanzar los 8.000 guaraníes. El panorama en sí no es alentador, dado que el incremento viene de la mano con la problemática hídrica de los ríos, que complican la navegabilidad y retrasan enormemente la exportación de cargas al exterior, obligando a los empresarios a hacer reajustes para no caer en pérdidas. Un informe reciente señala que en lo que va de octubre de este año, las monedas de Argentina, Brasil y Colombia se depreciaron en un 21,3%, 16,4% y 10,4% respectivamente, por encima de la depreciación del guaraní, 8,8%, mientras que la depreciación del peso uruguayo fue de 7,1%. La reducción de los precios de los commodities contribuyó a este ritmo cambiario, que nada más en septiembre registró un 23% menos en relación al mismo mes, pero del 2023. Hasta el momento, la economía nacional ostenta una musculatura importante para saber desenvolverse en este escenario, lo cual lo mantiene como el país más recomendable en Sudamérica para vivir, debido a su bajo índice de vida, que hoy se refleja en la accesibilidad a alquileres, comida y otros servicios. De la perspectiva que existe con la moneda estadounidense, sus alcances y efectos, debatiremos hoy en nuestra emisión habitual de Libres para Elegir. Excelente, excelente, y queremos dar la bienvenida a un muy buen amigo, Víctor Pavón. ¿Cómo estás? Un gusto es que estás con nosotros. Muchas gracias, Carsten. Realmente un gusto compartir contigo, con Laura, con Salim y obviamente con toda la enorme audiencia de este importante programa. Gracias, gracias. Quien no se recuerda, quiero decir nomás que Laura y yo comenzamos con Víctor este programa y por mucho tiempo fue nuestro compañero. Después buscó carrera política y vamos a ver cómo en las próximas elecciones cómo te va. Pero hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es muy difícil luego, el tema monetario, ¿no? ¿Cómo es el tema? Sube el dólar, la gente muchas veces no entiende por qué sube el dólar, qué es inflación, qué es subida de precio, por qué se cambia la moneda, y vos sabes más que cualquiera de ese tema. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, efectivamente, Carsten, yo creo que es un tema importante para el Paraguay porque no tenemos que descuidarnos
aquí en nuestro país, porque gran parte de los que se llaman los productos de bienes y servicios incluso están dependiendo de la cotización del dólar. Y esta subida del dólar, digamos, tiene dos causas que podemos así expresarlo de una manera sencilla. Una cuestión exógena y una cuestión endógena. La cuestión exógena, como todos sabemos, se debe a que la Reserva Federal, que vendría a ser como el Banco Central de los Estados Unidos, que por cierto es un conjunto de bancos privados. Muchas veces la gente cree que el Banco Central de los Estados Unidos es una banca estatal. Está influenciado obviamente por el Estado, pero es un conjunto de bancos privados. De todas maneras, lo que hace el Banco Central, es decir, la Reserva Federal, es subir las tasas de interés en un momento dado de la historia de los Estados Unidos, especialmente en los últimos 2-3 años, que hizo que lamentablemente no pueda contener a la fecha todavía la inflación. Bajó un poco la inflación porque al subir la tasa de interés de luego saca dinero del mercado y de esa manera tiene un efecto a nivel global porque el dólar tiene un efecto planetario, especialmente en las exportaciones, en el comercio internacional, y de esa manera las inversiones que podrían venir hacia los países emergentes se van más bien hacia los países como los Estados Unidos, donde obviamente su cotización hace de que se puedan pagar mayores tasas de interés. Esa es una cuestión básicamente exógena que podríamos sintetizarlo de esa manera. Y podríamos agregar ahí, Carsten, Laura y Salim, las cuestiones endógenas. Nosotros no tenemos que olvidarnos que Paraguay es un país también muy importador. Y al importar de esta manera, el sector que justamente trae las mercaderías del exterior está cada vez más y demandó de luego a partir de junio, julio, especialmente agosto, una mayor demanda de dólares. Y cuando hay una mayor demanda de dólares, de luego esa moneda escasea y al escasear el precio empieza a subir, como cualquiera sabe, y digamos que cuando hay un bien que es escaso en el mercado, la tendencia es que ese bien aumente de precio. Amén, por supuesto, también de algunas cuestiones que hacen a la Argentina. Incluso hay informes que leí del Banco Central que también hay compra de divisas por parte de Argentina, incluso de Bolivia, que ya no puede contener precisamente el tema del dólar porque ellos fundieron prácticamente sus reservas monetarias, entonces ya no pueden de alguna manera contener, hacer los cortes como está haciendo hoy en día el Banco Central. El Banco Central ya utilizó casi 1.000 millones de dólares, es decir, de los 10.000 millones de dólares que tenemos de reserva monetaria, el Banco Central ya utilizó casi 1.000 millones para contener, digamos, este aumento en la cotización del dólar. Y como estábamos diciendo, Carsten, Salim y Laura, por supuesto que un dólar alto le beneficiaría desde luego a los exportadores, le perjudica en especial a los importadores, porque ellos necesitan que el dólar sea más bajo para así tener menos cantidad de dinero y hacer lo que se llama la cotización correspondiente y traer finalmente las mercaderías. Y nosotros no podemos descuidarnos de la canasta familiar y por sobre todas las cosas no podemos dejar de mencionar aquí a los que han hecho lo que se llama préstamos en dólares que ahora se ven en ascuas, porque cada vez que tienen que pagar sus préstamos por haber comprado una moto, un vehículo, una casa, un bien determinado, desde luego tienen que ir sumando la cotización cada vez más alta de la moneda norteamericana. Muy bien, Claro. él sabe todas esas cosas. No, el doctor, buenas noches, doctor, un privilegio ¿Qué tal, Salim? ¿Cómo estás? compartir con usted esta mesa. A mí me gustaría hablar, si les parece, planteo un poco, este es un tema apasionante porque le toca a todo el mundo, ¿verdad? No es un tema solamente de un sector, porque el dólar está en la moneda internacional, por ende es amplio, podemos divertirnos mucho esta noche. Pero ¿qué les parece si comenzamos desde la perspectiva del Estado, ¿verdad? Para alinear un poco expectativas y debatir ahí. ¿Cuál es la función de un banco central para la gente que nos mira en casa, ¿verdad? Que va a ver esta grabación después incluso por las redes sociales? ¿Qué tengo que esperar yo paraguayo, yo paraguaya de mi Estado? ¿El dólar sube por culpa del Banco Central? ¿Eso es mito, es leyenda? No necesariamente sube por el Banco Central, sube por estos elementos que habíamos citado, de luego. Ahora,
de acuerdo a lo que hoy se hace a nivel mundial, con lo cual yo no estoy de acuerdo, porque yo me adscribo a la escuela austriaca de economía de Mises y Hayek, que estudiaron muy bien este tema. Hay que ser sinceros, el Banco Central es un problema en todos los países. Si nosotros vemos lo que pasa con la Reserva Federal, con lo que pasa con los bancos centrales europeos, la banca central en general tiende inexorablemente a fomentar el intervencionismo, lamentablemente a través de las tasas de interés. Sube las tasas de interés para de alguna manera sacar dinero del mercado y obviamente así los bancos depositan sus dineros en el Banco Central. ¿Y qué beneficios Entonces, tiene ello ahí? y muy sencillo, cuando hay mucho dinero se provoca inflación, porque ese es un fenómeno monetario que ya fue expresado por Milton Friedman, que ganó el Premio Nobel de Economía. Pero el Banco Central, al sacar dinero, en realidad lo que hace es darle a los bancos, a la banca privada, una tasa de interés muy alta, y en lugar de que los bancos privados puedan drenar ese dinero al mercado, por supuesto los bancos prefieren colocarlo en el Banco Central. Claro, claro. Cuando se da cuenta el Banco Central nuevamente, los técnicos se dan nuevamente cuenta que se ha enfriado la economía, o sea, prácticamente se solucionó, entre comillas, la inflación. Se acomodó, entonces nuevamente el Banco Central baja las tasas de interés y los bancos, por supuesto, sacan su dinero nuevamente y lo establecen en el mercado a través de préstamos. Vendría a ser como que hacen de moderador, ¿verdad? Van Así mismo. regulando. Es un intermediario claro. peligroso y lamentablemente este es un círculo vicioso que no va a tener solución hasta tanto y alguna vez nosotros volvamos al patrón oro. Porque el Banco Central es un invento del socialismo, del comunismo. Y esto es muy importante decirlo porque cuando en Bretton Woods se estableció la necesidad de que el patrón oro ya no sea el referencial, el ancla para que los gobiernos no puedan seguir emitiendo dinero artificial, pues toda la economía, hay que ser sinceros, depende hoy en día en gran parte de la moneda norteamericana y especialmente de ese gran país al cual creo que todos los que estamos aquí en la mesa estimamos mucho, ¿verdad? Especialmente porque creo que queremos que gane Trump, por cierto. Sí, entonces ocurre que este sistema todos está estamos de acuerdo en eso. perimido. Este sistema realmente no funciona y está perjudicándole a mucha gente porque ya hoy los estados no tienen ningún tipo de control. Los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, tiene un endeudamiento que es superior a toda su riqueza. El endeudamiento de los Estados Unidos es 125%, o sea, debe más de todo lo que se produce. Incluso los bancos centrales, en el último informe que salió de los bancos centrales europeos, ellos quieren ya deshacerse de alguna manera del dólar, porque obviamente el dólar ya no es una moneda confiable. Y no es confiable, mucho menos estable. Claro, y obviamente no es confiable porque acá también hay un juego geopolítico. Está el dólar, está el euro, está el yuan. Y entonces hay una recomposición planetaria y la mejor forma de posicionarle fuerte a un país no es precisamente teniendo muchas armas, sino que teniendo la moneda con la cual se puedan hacer las transacciones comerciales. Y justamente hablando de eso y hablaste y nos dejaste en evidencia que en esta mesa todos nos gustaría que gane Trump en Estados Unidos en las elecciones. Estas elecciones en Estados Unidos repercuten también en la moneda, en el dólar, sube más. ¿Qué vos decís que va a pasar con eso para estar más o menos preparados, si es que se puede? Yo creo que si gana Trump, que es mi deseo que gane, porque acá nos estamos enfrentando a dos modelos muy diferentes. Están los malos, representados por Kamala Harris, no digo Kamala, sino Kamala Harris, y están los buenos, que están representados por Donald Trump. Y esta es una lucha entre la filosofía woke, izquierdista, neocomunista, y obviamente el modelo conservador que trata de impulsar y que ha impulsado desde luego Donald Trump. Y este es un tema que yo creo que el único que lo puede solucionar, a mi modo de ver, ahora mismo en los Estados Unidos es Donald Trump. ¿Por qué motivo? Y ahí el que más sabe sobre esto aquí, mi amigo Carsten. Pero me permito nomás decir lo siguiente. Cuando Donald Trump fue presidente, él aplicó, por ejemplo, la curva de Laffer. ¿Cuál es la curva de Laffer? Reducir los impuestos para recaudar más. O sea, no hay necesidad de subir los impuestos para recaudar más dinero para el erario público, sino al contrario, si nosotros reducimos los impuestos, la gente tiende de alguna manera a producir más, de luego, porque tiene un costo menor para la producción y el comercio, y de esa manera el comercio, el erario público también aumenta en recaudación. Número uno. Y número dos, hay que ser sinceros,
La economía norteamericana necesita de un mejoramiento en sus relaciones internacionales porque la influencia de China a nivel planetario, y aquí lo estamos viendo especialmente con Argentina y Brasil, es tan grande que esto se convirtió en una lucha extraordinaria geopolítica donde tienen que prevalecer las dos fuerzas más grandes que hoy tiene el mundo. O son los Estados Unidos o es China. Yo siempre, y por la historia que conozco, ¿verdad?, voy a estar con Estados Unidos porque me da más garantías que lo que pasa con China, me refiero obviamente a China continental. Entonces, estrictamente tiene que ver con que si gana Trump, baja los impuestos, entonces automáticamente la moneda ¿qué? Se queda Claro. estable, baja el dólar para nosotros. ¿Cómo vemos Así en mismo, nuestro al reordenarse la Sí. economía, obviamente le afecta también al poder adquisitivo de la gente. Ahí está. Y al tener un mayor poder adquisitivo de la gente, porque baja la inflación y se reduce por lo general también el gasto público, que es lo que está haciendo, por cierto, Javier Milei, que estuvo aquí en esta mesa. Sí, lo recordamos. Entonces, ahora presidente de la Argentina. Entonces, la idea es muy clara. Hay que reducir el gasto público, tener un gasto, el déficit fiscal, si fuera posible, del 0%. Y de esa manera, el valor de la moneda, nuestro poder adquisitivo se acrecienta. Porque este es un tema muy interesante y le estaba leyendo hace poco a Eligio Ayala, que escribió un libro sobre el tema de la economía, y él decía, ¿para qué tener tanto dinero en nuestra billetera si podemos comprar con ello muy poco? Deberíamos tener poco dinero en nuestra billetera y comprar mucho con ese dinero. Fíjense cómo Eligio Ayala, en la década de 1930, ya entendía el proceso precisamente del poder adquisitivo de la moneda. O sea, para recordar, y no todo el mundo sabe, ese para nosotros es obviamente economista, todo lo estudiamos en el primer año. ¿Alguna vez cómo se hizo el dólar la moneda mundial? Fue porque los Estados Unidos optaron por una cobertura por oro. Quiere decir que un cierto monto de dólares te garantizaba que en cualquier momento presentando el billete te iban a dar su valor en oro. Eso fue, inclusive antes decía en el billete, que el que presenta recibe el valor en oro. Entonces con eso obviamente para nosotros, pero obviamente no hubo casi nada inflación por muchísimo tiempo, porque siempre era el oro, que es algo escaso, que no hay en abundancia, por eso limita la posibilidad de inflar el suministro de dinero. Otros países grandes, Francia, Inglaterra, Alemania, optaron por qué vamos a cubrir nosotros nuestra moneda en oro si los Estados Unidos ya lo están haciendo. Si nosotros cubrimos nuestra moneda con el dólar, indirectamente estamos cubiertos igual por oro, o sea, tenemos la estabilidad. ¿Qué hacen los Estados Unidos en los 70 con Nixon, que anunciaba que no vamos a hacer más? Inclusive un tiempo fue ilegal la posesión de oro en casas privadas en Estados Unidos. Mucha gente no sabe eso. Había una ley que te obligaba a vender tu oro al Estado por un precio fijo que ellos pusieron. Y con eso los Estados Unidos abandonan el gold standard, el estándar oro. Y que le dio una herramienta en simplemente imprimir dinero, que ya no tenía que tener ningún vínculo, ninguna cobertura, básicamente es papel. Es un pagaré de los Estados Unidos. ¿Y qué te paga? Si vos presentás el billete, te da otro billete, porque no hay más ninguna vinculación. Y quiere decir que abrieron la puerta para nunca más cerrarla, porque imprimir billete es lo más fácil. Claro, y con eso consiguió más después con Kissinger, que consiguió que todo el petróleo se maneje solamente en dólar exclusivamente. Con eso, como dijo Víctor, quizás su arma más eficiente a nivel mundial es la moneda. No es su buque portaavión, no es su misil, ni su arma nuclear, sino el dólar con que tiene casi todo el mundo en su mano, ¿no? Sí. ¿Y qué pasó con la administración ahora de Biden-Harris? Que sabemos que Biden no hizo mucho, ¿no? Nadie sabe quién realmente maneja la Casa Blanca. Sabemos que Biden no es y nunca fue, pero quién lo maneja no sabemos. Ellos comenzaron a imprimir y a prestar. Quiere decir que la cantidad de dinero en circulación se aumentó sin que se esté produciendo más bienes y servicios. Quiere decir que ese dinero, que nadie tuvo que trabajar para que exista, busca dónde irse. O sea, los mismos bienes y servicios ahora se enfrentan a una cantidad enorme de dinero. Muchos clientes que antes no podían pagar ahora están formando fila. Entonces, en consecuencia a la inflación, suben los precios.
No es que la inflación es igual a subida de precio. O sea, Así mismo. ese es Es un un buen tema punto. y hay Es que una tener. consecuencia, es diferente. Es una consecuencia porque la misma camioneta, el mismo auto que vendiste el año pasado por 20.000, de repente 100 personas podían comprar. Hoy 1.000 personas pueden comprar porque alguien les dio el billete sin que trabajaban, sin que hayan hecho nada. Entonces, por eso no se infla el precio, se infla la cantidad de dinero en circulación sin que a la vez sube la producción de bienes y servicios, por eso suben los precios. Básicamente el dinero vale menos, por eso te piden más a cambio. Ahí está. Si vos decís, antes en la Roma antigua, por ejemplo, cuando entraron en crisis, su moneda tenía un cierto tamaño y siempre un cierto porcentaje de oro mezclado en la moneda. Sí, sí. Y cuando tenían poca plata comenzaron a cortar. Simplemente la moneda se dice más chico, más chico, más chico. ¿Qué pasa? El comerciante dice, bueno, ahora la moneda tiene la mitad nomás del tamaño, ergo la Claro. mitad del oro que Vale contenía, menos. me tienes que dar el doble, porque ahora y esa es la misma subida de precio que estamos La observando. esencia Qué del mismo interesante, problema. qué interesante. Ahora, yo le hago una consulta. Capaz voy a intentar mantener bien porque es como que profundizo mucho en mis pensamientos en esto. Pareciera ser que este tema de la intervención de la moneda, de imprimir, la maquinita, como dicen los argentinos, que genera la inflación, hay muchísimos ejemplos en la historia de naciones que han, dice que los países no quiebran, ¿verdad? Pero que han ido al mazo y vuelto a empezar. Sin embargo, se vuelve a repetir la historia, ¿verdad? Sí. Entonces a mí me llama la atención y yo me pongo a pensar por qué, si hay formas de comprobar a través de la historia y los economistas de ambas corrientes se van a la misma universidad, no se olviden, yo siempre recuerdo, Nicolás Maduro es economista. Por eso yo, a veces cuando alguien me dice, No sé, fulano está formado de economista, yo digo, pero eso no es una garantía, o sea, no sé si bajo sus certificados nomás del internet. Que Sergio, no hay ninguna garantía, te Pero puedo no es una asegurar. garantía porque hay diferentes corrientes. Y lo vimos entonces, en Argentina con Sergio Massa y Milei también, sí, por eso. como estaba diciendo la administración de Biden-Harris, para Sí. terminar el argumento, es que hizo básicamente un presupuesto, ya hablan solamente de trillones de dólares, ya no hablan ni de miles de millones de dólares, sino de trillones, y no solamente para Estados Unidos, lo mandan a todo el mundo. Y lo mandan a todo el mundo con su sello Vogue que vos mencionaste. Sí. Y dice a todo el mundo, vos sos un país africano, muy bien, yo quiero que vos respetes los travestis y que el hombre puede ser mujer en cualquier... Y a cambio te doy 50 millones de dólares o 50.000 millones de dólares, mejor dicho, porque ellos imprimen, no le cuesta nada, tira nomás así. Entonces la inflación se tira también al mundo porque regalan plata. Plata Qué gratis interesante. quiere decir que vale menos. Ahora, qué interesante Me, lo que me dice vino Carlos. la ONG de repente en mi cabeza, estoy haciendo una mezcla ahí, pero bueno. Sí. Bueno, y volviendo más al punto, entonces, ¿cuál es el argumento por el cual yo imprimiría de manera irresponsable o haría una intervención desde mi banco central para atajar artificialmente el tipo de cambio, ¿verdad? Porque si no es por esos factores exógenos y endógenos que nos explicó bien el doctor, yo tengo que intervenir y maquillo, hago un make-up y atajo. Ahora, dicho esto, ¿por qué un Estado, antes de juzgarlos, busquemos entender el argumento? ¿Cuál es el argumento por el cual, será que tiene que ver con el tiempo? O sea, yo no tengo la paciencia para que se desarrolle una sociedad, entonces necesito... ¿A ustedes les parece que tiene algo que ver con eso? Porque Tiene mucho que ver. puede ser. Te comento algo. Este es un tema muy interesante porque tiene en realidad no solamente un componente, digamos, económico, sino también político y también cultural, de hecho, ¿verdad? Los primeros bancos, las primeras transacciones comerciales exitosas fueron precisamente en el norte de Alemania, Holanda, Inglaterra, de luego. ¿Por qué? Porque en los negocios lo que vale es la palabra empeñada. No son precisamente las instituciones formales, son las instituciones muchas veces informales que hacen que las personas puedan cooperar y puedan de esa manera establecer lo que se llaman los acuerdos voluntarios. Entonces se le otorgaba a una persona honorable, se le entregaba una suma de dinero para que lo pueda tener en resguardo, y llegó un momento dado que esa persona que tenía suficiente dinero le dijo a los demás: yo tengo ahora 100, pero estoy dispuesto a devolverte 120 en un plazo de tiempo. Y ahí empezó la actividad bancaria, lo cual es absolutamente lícito y ético. Pero ¿qué es lo que pasó en el mundo?
Y pasó que lamentablemente nosotros nos alejamos, especialmente a partir de 1920, 1930, de los principios del capitalismo liberal, y el Estado empezó a creer a través de John Maynard Keynes, especialmente el creador y el profeta del estatismo, que es Keynes, a creer que el Estado es el que tiene que propiciar el progreso. Cuando Keynes escribe su libro y dice que los hombres de negocios ya no tienen ese animal spirits, vaya nombre que le puso, ¿verdad? Para denostarlo justamente contra los empresarios, porque el empresario es realmente el héroe que todos de nosotros tenemos que valorar. Pero Claro. cuando Keynes le dice a los empresarios, ustedes ya carecen del animal spirit para poder ahorrar e invertir, pues entonces lo que nosotros vamos a hacer es ingresar al Estado aquí para hacer lo que se llama la demanda agregada. ¿Y qué es la demanda agregada? Y muy fácil, que el Estado se va a encargar ahora de dotarle de recursos o de dinero artificial, así como estaba diciendo Carsten, y que se siga haciendo obviamente en el mundo, para de alguna manera movilizar nuevamente la economía. Entonces esa reactivación de la economía se puede hacer solamente de dos maneras. O lo hacemos a través del ahorro e inversión privada, que es insustituible, juntamente con la iniciativa empresarial, porque es lo mejor y la única manera de crear riqueza, o lo hacemos a través del intervencionismo estatal. El intervencionismo estatal es pernicioso y peligroso, y lamentablemente la idea de Keynes le llevó a una cuestión que hasta hoy en día se sigue enseñando en nuestros centros de estudios y en nuestras universidades. Casi todos los economistas son todos keynesianos. ¿Por qué? Porque les dieron como una suerte de anillo al dedo, a todos los políticos especialmente, que lo explicó muy bien, iba a ir justamente a este nombre que creo que es interesante, Ronald Coase. Ronald Coase ganó el Nobel de Economía al demostrar que el Estado es imposible casi de parar su crecimiento, porque los políticos siempre tienen horizontes cortos, siempre piensan a corto plazo. Es muy difícil encontrar, a menos que sea un gran estadista, ¿verdad? Que son muy pocos y cada vez menos, ¿verdad? Claro. Casi no existen, que pueda pensar a largo plazo, porque al final, como decía el mismo Keynes, al final todos vamos a estar muertos. A él lo que le interesaba es la solución de mañana. Entonces la solución de mañana, señores, ustedes no pueden tener dinero, pues nosotros nos vamos a encargar de eso a través del Banco Central, del sistema bancario. Y eso destruyó toda la economía. Claro. En consecuencia, la única manera, y siguiendo con lo que estaba diciendo Carsten, la única manera de solucionar este problema es con el patrón oro. Nosotros tenemos que contener la influencia del Estado a través de un ancla. No se puede emitir La dinero, contraparte contable. un dinero artificial sin algo que represente realmente su verdadera valía. Esa es la solución de fondo, una solución que está muy lejos, porque los policy makers, los que hacen política, los que están, digamos, ahí en el frente de la política y del Estado, desde luego lo que quieren es que ellos tengan la sartén por el mango. Y la mejor sartén por el mango es tener nuestro dinero, disponer de nuestro dinero con más impuestos, más endeudamiento e inflación, para que ellos puedan de alguna manera verse como los ídolos ante la sociedad. Y ese es un error Sí, que nosotros no, nunca totalmente. tenemos que caer, como está Claro. haciendo el Banco Central ahora del Paraguay, que hizo muy bien en tener su tasa monetaria al 6%, porque hay muchos economistas y analistas acá que dijeron, nosotros tenemos que bajar un poco la tasa monetaria. Pero ¿qué pasaría si el Banco Central baja su tasa monetaria A la al vuelta. 4%? Ay, ya lo dije. Ah, Yo quería decir que, No, ver, voy a la- señalar qué es lo que va a pasar. Sí, a la vuelta de bueno, acorde. bueno, porque justamente Pero queríamos quiero- dejar ahí picando la pregunta, pero sí, yo quiero ir al DERA. por Esa ejemplo. pregunta Sí, vamos a eso hablar. es a corto plazo. Vamos a hablar a corto plazo, gracias, Elena. Espectacular. Acompáñame, vamos a hablar de Aldera Resort Live, el barrio cerrado más integral, y está aquí en el Paraguay, un país donde hay mucha libertad de inversión. Claro. Es así, esto está, Laura, fíjate que está en la ruta Luque-San Bernardino. Está a 35 minutos aproximadamente del eje corporativo Asunceno Muy bien ubicados. y a sin duda. 18 minutos de Luque. Imagínate, me está a encanta. 15 quizás sin mucho tránsito. Se levanta este lugar de 1.600 hectáreas que te brinda seguridad, privacidad, exclusividad, glamour, todo lo que necesitas. Tenés esos amenities, un lugar para estar, jugar pádel, tenis, golf, todo eso que uno siempre sueña, quizás en un resort. Totalmente. Pero podés tenerlo en tu casa, no, imagínate. eso es increíble, increíble. Me Y te encanta. cuento, ahora la gente me pregunta, ¿se puede vivir? ¿No se puede vivir? Ah. Se puede vivir en este lugar. Tener los lotes desde 1.000 metros cuadrados, un terreno, imagínate, un patio amplio, grande,
espectacular y una casa ya construida, diferentes tipologías de casa. Una joyita realmente. Por eso te decía a corto plazo, porque me decías que esto es rápido. Rapidísimo. Y dicen por ahí que a veces el éxito se llega cuando la oportunidad se junta con el momento y creo que hay que aprovechar. Este es el momento. Así mismo, Aldera Resort Life, el lugar donde elegimos vivir. Muy bien, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa y ya volvemos con mucho más aquí en Libres para Elegir? Granja Direct, el autoservicio de productos saludables donde vas a encontrar las mejores frutas y verduras de la granja a tu mesa, tanto de producción propia como de los productores más dedicados. Vení a encontrar los productos saludables que estás buscando para cuidar tu alimentación y la de tu familia. Tenemos frutos secos, harinas especiales, productos sin gluten y mucho más. También podés encontrar bebidas, productos de almacén y de limpieza para que compres lo que tu familia necesita. Vení a visitarnos a nuestro local sobre la avenida Aviadores del Chaco y Cañada en el barrio Icuazatí o hacenos tu pedido y te enviamos por delivery. Te esperamos en Granja Direct. Viajé mucho y si bien disfruté, mi tierra siempre me llamó. Hoy sé que mi lugar favorito está acá. Un paraíso escondido cerca de todos, con 130 actividades para elegir. Por eso, cada vez que voy, es una nueva experiencia. Es un lugar sustentable y eso le suma un valor extra. Voy para relajarme, para disfrutar con mi familia y para escaparme un rato de la monotonía de la ciudad. En Ecovita me siento más que nunca en mi lugar. Disfruta vos también de esta experiencia. Llama al 0986-293-444 para ser un Ecovita member y descubrir más de esta tierra. Disfruta del imperdible encuentro por el Torneo Clausura 2024. Olimpia versus Cerro Porteño. Este domingo a las 17:30. Más fútbol, más actualidad. Majo Peralta te cuenta lo último en lanzamientos, tendencias, todo lo que querés saber sobre tus artistas favoritos. Estamos ready, lunes a viernes a las 23 por Unicanal. En síntesis, el resumen informativo de la medianoche. En síntesis, lunes a viernes a las 23:30 por Unicanal. El programa que te acompaña desde que empieza el día para arrancar tu jornada con la mejor onda con Toto González, Fergie Robles y Oscar Lovera. Las noticias que necesitas para estar informado con todo lo último en tendencias, deportes y mucho más. La compañía número 1 de tus mañanas. Paraguay en vivo, lunes a viernes a las 5:20 por Unicanal. De lunes a viernes te traemos diferentes segmentos con invitados especiales para acompañarte con mucho entretenimiento. La mañana de Unicanal, lunes a viernes a las 8 por Unicanal. Le vamos a dar este consejo y Víctor ya lo conoce porque él también es amante de las frutas y verduras bien cosechadas, porque justamente te estoy hablando de Granja Direct, que tenemos como misión llevarte las mejores frutas y verduras recién cosechadas de la granja a tu mesa. Contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país. La calidad de la granja, el precio de la granja la encontrarás en Granja Direct. Cuidamos de tu salud y de tu economía.
Bien, rápidamente nos vamos a un lugar hermoso, también muy cerquita de Asunción. Digo también porque, bueno, de alguna manera competimos. No sé, Salim, yo sé que vos tenés el lugar, yo te invito también acá a Ecovita, porque puedes adquirir tu membresía en Ecovita Country Club, que es el paraíso escondido en Nueva Italia, a tan solo 30 kilómetros de Asunción mira qué también. lindo, che. Un lugar perfecto para disfrutar ahí con toda la familia, de las instalaciones preparadas para practicar más de 130 deportes y actividades. Aprovecha nuestras increíbles promociones durante el periodo de desarrollo y construcción y asegura tu membresía vitalicia al mejor precio. Puedes llamar al 0986-293-444 o ingresar a la web ecovita.com.py. Y como siempre decimos, hacete miembro hoy. Nos vemos en Ecovita. Nos vemos ahí. Muy bien, muy linda, muchas gracias. Y justamente que estamos hablando de la inflación y de todas las cosas, vimos en estos días pasados al famoso billonario Donald Trump ponerse un delantal y trabajar literalmente en McDonald's. ¿Ese es consecuencia de la inflación? ¿Le falta un poco una monedita o cómo es? ¿A qué se debe esa escena que vimos en todas las redes? Yo creo que es una escena extraordinaria, colosal, de cómo manejar precisamente la publicidad, el marketing y el efecto político, porque hay que ser sincero, Donald Trump es un maestro en tal sentido y sabe justamente administrar los momentos, porque en política, y más todavía tomando en cuenta el carácter de Trump, él tiene una propuesta muy disruptiva y directa. Y lo que ha pasado ahora, está pasando en los Estados Unidos, es una cuestión, como estábamos diciendo, un enfrentamiento entre el bien y el mal, en donde directamente Donald Trump representa lo mejor de los Estados Unidos. Nosotros podríamos estar en desacuerdo con algunas cosas con Donald Trump, pero la verdad es una sola. Y la verdad es que Donald Trump está dispuesta a restituir los principios que le hicieron grande a este gran país a través de su carta fundacional, que es la independencia de los Estados Unidos de 1776. Y realmente se merece el mayor de los elogios porque es un líder no solamente de su país, sino que un líder mundial, al punto que si él llegara a ser presidente de Carsten, Salini, Laura y audiencia, yo creo que la paz mundial va a estar asegurada. Porque un país como los Estados Unidos no puede ser manejado o administrado por personas débiles, sin carácter, sin liderazgo y obviamente ya con problemas como era Biden, como bien dijo Carter, manejado incluso a oscura detrás de los telones y con una filosofía que es contraria a lo que hizo a los Estados Unidos un país grande. Donald Trump representa precisamente esos principios que dieron origen a esa gran nación. Como el sueño americano. ¿Por qué trabajó en...? Nosotros sabemos, Sí. pero a lo mejor la audiencia no sabe por qué Trump trabajó, aunque sea unas horas, pero ¿por qué trabajó en McDonald's? A mí O sea, me pareció, yo dije, como un acto populista para pero marketing, pero no sabía el trasfondo. hay Vos una contaste previa, algo hay más. una previa. Sí. Kamala Harris desesperada de conectar con la gente que no le está saliendo, al igual en que en su momento Hillary Clinton le perciben como fría, un poco lejos del pueblo. Entonces ella dijo que en su momento ella trabajaba en McDonald's, como muchos americanos, con eso se ganan, Claro, como su primer sea la trabajo, facultad tal vez, sí. o con eso se ganan el dinero que necesitan, y se le pilló que fue una mentira. La propia corporación McDonald's publicó que ellos buscaron y buscaron y buscaron y no encontraron nada de ella. Nunca trabajó en McDonald's en ninguna función. Le salió re mala la Entonces, jugada. Trump le hizo un doble juego. Sí. Primero, obviamente, es un arte político en ponerse el delantal, entregar a la gente que obviamente se quedan sorprendidos a ver Trump en la ventanilla de McDonald's. Es ya por sí un acto muy político, pero a la vez puso la luz sobre la mentira de Kamala, Ahí que está. obviamente toda la prensa, aunque la prensa muy a favor de Kamala, tuvo que repetir, explicar por qué, ¿no? O sea, Trump en ese sentido un genio, ¿no? O sea, sabe ponerse en escena, sabe atraer la luz de las cámaras, aunque la mayoría le odia, igual le tienen que poner en el aire, ¿no? Entonces otra gente tiene que pagar y él consigue gratis que le están filmando, ¿no? Y incluso la cantidad de memes que circulan, la cantidad de cosas que él dice o hace se vuelven virales. O sea, como vos decís, ni siquiera él paga esas cosas y lo hace tan popular, tan masivo, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y es más que inclusive mientras Kamala simplemente mintió que trabajó ahí, Sí. Trump en los 80 hizo un comercial para McDonald's justamente, en que habló que él sabe hacer los mejores negocios, pero el mejor negocio en su momento, el Big Mac por $1.
¿no? Y se está repitiendo ahora su comercial de los 80, Wow, ¿no? O sea, ¿viste? Él con todo eso monetiza él consigue todo, una, qué una inteligente. atención Sí. y realmente estoy pensando ahora que pase lo que pase, yo creo que actualmente está liderando muy lejos las encuestas, va a ganar, pero termina una época, casi me pone melancólico porque Sí. casi 10 años estamos viendo constantemente campaña de Trump. Es cierto. Porque en 2015 él se lanzó, a partir de ahí le vimos a diario en todo el mundo. Que mucha gente haciendo no lo campaña. creía que llegaría en el Inclusive 2015. él cuando fue Sí. presidente nunca dejó de hacer campaña. Es Igual cierto. amaba sus charlas, que algo que siempre reclamo a los políticos. Dan lindas charlas, junta mucha gente, hablan de sus ideas, son electos y ya no vuelven a hacer, nunca le ves más. Y Trump, en sumo, claro, con menos frecuencia y todo eso, pero seguía haciendo campaña, obviamente en los últimos años con todo lo que pasó. Pero vamos a ver sí o sí un Un el antes y un final de después, una sí. época de casi 10 años de constante campaña de Trump. Ahora hay un actor que está surgiendo también aquí en escena en los Estados Unidos, que es Elon Musk. Como dice Sí, sí, Maduro, tenés razón. Elon Musk. Dice Cualquier Nicolás cosa. Maduro. Elon Musk está surgiendo en los Estados Personaje. Unidos, está apoyándole directamente a Donald Trump e incluso creo que va a ocupar un cargo importante dentro del gobierno de los Estados Unidos. ¿Cuál sería, Porque, y Víctor? creo que va a estar en la parte de desregulaciones de los mercados. Una especie así de Un lo que crack. sería en Argentina una especie de Wow. Sturzenegger. Sí, por cierto, ahora mismo él está dando $1 millón por día Sí. sorteando quién se registra a favor. Sí, de que va a O sea, votar por Trump. Estoy un poco Dice. crítico con eso, Sí. para ser sincero. Yo, o sea, es en la prensa, pero un Sí. poco, para mí un poco torpe. O sea, estoy muy a favor de Trump y que gane. Y si yo fuese ahora habitante de los Estados Unidos, estaría también En la, esperando que me en la toque lista para el sorteo. el millón de Elon, pero veo un poco crítico ese punto. En muchas cosas hace bien, pero ese veo un poco crítico. Yo no sé si Elon tiene tiempo de hacer un trabajo para el Estado. Eso sí es un tema, yo porque veo realmente muy es difícil. que- extraordinario o sea, Elon Musk. Hay que ser sincero. Ahora, hay otro dato también que hay que señalar, que los estados que no necesariamente o prácticamente están con los republicanos ahora están mutando hacia Donald Trump. sí, hay Ese es una- un dato que no es poco, digamos, para desconocer, en todos los estados, porque no inclusive, es fácil conseguir inclusive en eso. California, en New York, que son estados Sí. que siempre votan para los demócratas, ahora hay una migración hacia Trump. Quizá igual no gana el estado, Sí, pero sí. sí, con un poco de margen va a perder. ¿Cómo Y ves ahí- vos, Carsten, lo de las escuelas electorales? No, yo estoy conociendo la historia de Estados Unidos y entendiendo el por qué existe, me parece bien. Es un sistema muy bueno para los ¿Y Estados a Unidos. Trump cómo le ves? Porque viste que a veces uno tiene mayor aceptación popular, pero no necesariamente se traduce eso En votos. en votos por el formato Claro, de los Estados Claro, Unidos. siempre digo, como en el fútbol, vos tienes que ganar una cierta cantidad de partidos para ser campeón, ¿no? No te sirve ganar el primer partido con 10-0 y después perder los demás partidos. Quizá tenés mejor balance de goles, pero al final tenés muy pocos puntos y así funciona. Así funciona. Más o menos, solo en ese caso cada estado tiene otro peso, porque depende de sus habitantes, ¿no? Los estados grandes, Texas, California, New York, que tienen muchos habitantes, tienen más votos, más puntos, vamos a decir. En el fútbol conocemos cada partido ganado es 3 puntos, ahí es cada partido ganado depende de sus habitantes, ¿no? Ya. Ahora, convengamos que Trump ya tiene vasta experiencia. Ya sabe cómo jugar este juego, ya sabe cómo Pero manejarse, ahí qué hacer, qué no. El tema es, si analizamos solamente el país como tal, no nos Sí. sirve. Puede ser que gane Trump, el voto popular, gane Harris, pero es una información interesante, pero no sirve para nada. Lo que sí tenemos que observar son los famosos estados que siempre cambian, que siempre se gana por muy poco margen y que pueden ir hasta este lado, este lado. Y esos son solo 7 estados. ¿Cuáles son esos? Son Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Virginia. No, Virginia no es un swing state, pero es un estado azul que está por caerse hacia el lado rojo. Está por caer. Y estoy diciendo que el estado que más peso tiene de todo eso es Pennsylvania, que es que al lado de Nueva York. Un estado con mucha historia, donde se declaró la independencia, y tiene mucha historia.
Y si Trump estaba ganando con 5 puntos Pennsylvania, si gana este estado, ya, por la lógica que hay estados que votan azul por simplemente votar azul y hay estados que votan rojo porque simplemente votan rojo azules? por tradición, Sí. por ¿Cuáles son afiliación. estados azules? New York, por California, ejemplo. New York, California, Massachusetts, sí New o sí vota azul, los estados pequeños, Oregon, ese sí o sí. Florida es re rojo hoy día. Fue un swing Trump, state sí. que cambiaba siempre y se ganaba con muy poco margen. Antes, quizá recordamos que cuando Bush fue electo presidente, tardó meses en decidirse, inclusive por la intervención de la Corte Suprema, porque Florida estaba en juego, tan apretado. Y encima Hoy- donde más hoy- latinos creo que hay, imagínate. Hoy, para darles Sí. un ejemplo, el actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, cree que ganó con una diferencia de 20 puntos. O sea, en la política es algo que no existe. Claro. Si gana con 20, puedes decir que... Entonces Florida se ha convertido en un estado bien rojo, bien. Y algo, quizá un dato muy importante, nuevo, ayer lo agarré. El voto latino, primera vez que parece que va un republicano ganar más voto latino que un demócrata. Eso nunca pasó. Eso Y es algo Trump muy, supo muy convencer disruptivo. Muy los disruptivo. mexicanos, los cubanos, por cierto, por eso Florida va tan hacia Trump, Claro. porque dice, nosotros nos escapamos del comunismo, Claro. No lo queremos, no claro. vinimos a Estados Unidos para encontrar lo mismo. Entonces los cubanos, americanos, hoy día nacionalizados, pero de descendencia cubana. Sí, es importante nomás también ahí, Carsten, agregar, un poco complementando lo que estamos hablando, que el sistema norteamericano no es el de la democracia directa, sino una democracia indirecta. ¿Cómo es eso? Como Y la mayoría de los Ocurre países. que en Estados Unidos, cuando se inició los Estados Unidos en sí mismo, eso fue una tradición que vino de Inglaterra. Los condados se elegían a través de la cantidad de votos, pero eran representantes de los habitantes, que son los delegados electorales. Entonces, por ejemplo, un territorio determinado tenía una cantidad de delegados y ese delegado llevaba el voto de esa zona, de ese territorio. ¿Por qué? Así Porque es. la gente prefería dedicarse a su trabajo, a su familia, etcétera, y de esa manera preferían tener alguien que les represente. Aquí en el Paraguay, a nivel obviamente mundial, generalmente lo que nosotros tenemos es el voto directo de la gente que elige a su candidato de acuerdo a la cantidad de votos que se van teniendo y la cantidad obviamente de ciudadanos. Allá en los Estados Unidos no funciona así, sino que cada estado, como estaba explicando ahí Carsten, tiene una cantidad de delegados correspondiente a la Claro. cantidad de habitantes que tiene ese estado. Entonces, cuando uno llega a una cierta cantidad de delegados, pues obviamente ahí ya tiene la cantidad necesaria y suficiente para que esa persona que se postuló llegue a la presidencia de los Estados Unidos. A mí me gusta mucho ese sistema y otra cosa que me gusta también es el sistema de las convenciones. Las convenciones tanto del Partido Demócrata y Republicano, que por cierto es un país con categoría de ser bipartidista, un órgano bipartidista. Por cierto, el partido Está el Partido Verde, está el Partido los verdes, el Libertario, Partido Libertario Pero es tiene un todavía por muy ciento. residual allá en los Estados Unidos. Pero Trump llegó a decir incluso hace unos meses atrás que si él llegara a ser presidente le gustaría tener como asesor a algún libertario precisamente en su gobierno, lo cual habla bien de él, Interesante. porque eso Pero- implica que él está dispuesto también a hacer algunas reformas que Inclusive, Estados Unidos necesita. invitó, se fue a la convención de los Se fue a la independientes convención del Partido y dijo, Libertario. les invito a votar por mí porque si no van a ganar sus 2-3% Así que mismo. normalmente ganan, pero a lo mejor va a ganar alguien. Harris en ese caso, en su momento fue Sí. Biden todavía, el candidato que no va a implementar ideas libertarias. Y Trump sí, hasta cierto nivel, no en todo, ¿no? Como no estamos de acuerdo con todo lo que él dice y hace, pero en a grandes rasgos es más abierto a ideas libertarias, por ejemplo, menos regularización, menos Sí. impuestos, cosas así que son ideas libertarias, ¿no? Por algo Totalmente. apoyó también a Milei. O sea, Trump le dio Totalmente. también una mano a Sí, Milei, se ¿verdad? llevan bien. Bueno, de hecho, Milley es Sí. admirador de Trump. También, Eso sí. hay Yo que creo que decirlo. hoy día viceversa, inclusive. Yo creo que Sí. Trump Sí, le tiene también. mucha Por simpatía cierto, Milley a está Milei. haciendo un trabajo extraordinario y hay que de acá, yo Ahora- creo que tenemos que enviarle nuestra fuerza para que siga
por la senda correcta. Ahora yo les hago una pregunta con respecto a los Estados Unidos, que genuinamente quiero aprender. Viste que a veces hacemos preguntas capciosas. Sí. Esta es una pregunta genuina informativa. Sí, sí. Estados Unidos se dice que es un gran país en cuanto a su institucionalidad. Palabra compleja de declarar. Paraguay dice que carece de eso, bueno, es un gran desafío. Institucionalidad, ¿qué quiere decir en términos empresariales? Corporativo, se mantiene estandarizado. Eso decimos los empresarios en las empresas, ¿verdad? Ahora, cambia un gobierno, ¿verdad? Se cambia del azul, en este caso va a pasar al rojo. Aparentemente un Estado fuerte, institucionalizado, no debería de cambiar demasiado, porque se supone que las reglas están claras, que la Constitución, la Carta Magna, etc. ¿Verdad? Entonces yo, pregunta uno, ¿qué va a cambiar en la gestión de los Estados Unidos interna? Y segundo, donde yo sí veo, con los conocimientos que tengo, que voy a sumar ahora con la pregunta, donde sí va a haber una diferencia grande, que creo que es lo que todos estamos esperando, es que los Estados Unidos tienen una importancia demasiado grande en la OEA, en la ONU, en la OTAN, en esos conflictos donde sí ideológicamente puede dar vuelta una decisión, ¿verdad? Entrego la pregunta. Comenzamos por la 1. Es una buena pregunta. Ya Muy lo buena. tiraste bien. Se habla mucho, habrán escuchado la expresión del Deep State. Que el Deep State, que son los funcionarios eternos. Estado profundo. El Estado profundo, que se refiere en realidad a vamos a decir, un porcentaje muy grande de funcionarios que nunca salen. Siempre se quedan hasta su jubilación, ¿no? Y entra un presidente de un partido o de otro partido, esa gente siempre queda, ¿no? Como sabemos, se cambia con el presidente, se cambian los ministros, se cambian los embajadores, pero el resto queda. Son la misma gente, solo con otro capitán, vamos a decir. En este caso, y en los últimos años se ha observado que en Washington, sobre todo, los funcionarios en un 70-80% se inclinan muy fuertemente al Partido Demócrata. Quiere decir que tienen tendencia a sabotajear a la gestión del republicano y ayudar, o sea, por tendencia. Yo no estoy hablando de todo, siempre hay una globalización, siempre difícil, de repente no aplica a todos, ¿no? Entonces, en cuanto a los Estados Unidos, el tema de lo que mencionaste, OTAN, que me parece quizá el más importante de esos que me mencionaste, la ONU y todo eso, porque actualmente vemos un conflicto en Rusia-Ucrania en que está metido fuertemente OTAN, aunque quizá no se nota a primera vista, y Trump tiene una tendencia de traer la paz, por razones que solo él sabe, ¿no? Quizá porque realmente cree en la paz ante la guerra, quizá porque le conviene en sus negocios, yo no sé. Igual, el efecto da igual, ¿no? El ucraniano que hoy muere por una guerra que ni entiende y no necesita, el ruso también, la misma cosa. Si viene un Trump y trae la paz, le da igual si es por razón económica, razón ideológica o razones cualquier. Es paz. Es paz, Claro. ¿no? Y hay un grupo que son los halcones que se reportan a la industria de armamento de Estados Unidos, ¿no? Y es un secreto abierto, no estoy diciendo nada que no se sepa. En ambos partidos, ¿no? En ambos partidos hay gente que se reportan a la industria de guerra, que es la más grande de Estados Unidos, la más grande del mundo, está vendiendo a todo el mundo. Cada guerra, cada conflicto le conviene. Y yo creo que un Trump es capaz de traer la paz. Totalmente. Primero capaz, tiene que tener la capacidad, si no son palabras vacías, si no tiene la capacidad, y tiene la voluntad. Sí. Y para muchos que le están votando actualmente, le están apoyando, dicen, no me gusta Trump, no me gusta su personalidad, no me gusta lo que dice, muchas cosas no me gustan, pero entre paz y guerra opto por la paz. Exacto. Y mucha Ahora- gente aplaudan que él fue en su gobierno, fue uno de los presidentes más pacíficos en la historia entera de Estados Unidos. Ahora, él va a tener un equipo que va a acompañar todas esas decisiones. Porque de Yo creo repente él que puede querer, pero ¿qué pasa si tiene un Dijiste equipo dijiste algo muy correcto antes, que él aprendió mucho, Sí. tiene ahora una experiencia que él mismo dice, cuando él Sí. entró como presidente, quizá fue hasta un poco ingenuo y ahora sabe. Ahora Ok. sabe que ese no funciona así, la política no es como un negocio, y va a tener que depurar mucho al Estado y al equipo
Pero más o menos, para dar a entender, si gana Trump, entran más o menos 5.000 personas que no están hoy. Y si gana la Kamala la mala, entonces van a entrar también 5.000 personas, pero de otra ideología, de otra bandera, ¿no? Eso hay que entender Volviendo un poco a la pregunta de Salim, que me parece interesante. Acá hay una cuestión que nosotros no tenemos que desconsiderar, porque tiene mucha relación también con lo que pasa con Paraguay. Para analizar la viabilidad de la prosperidad, es muy importante tomar en cuenta las instituciones. Los Estados Unidos fue, desde su fundación, la primera sociedad moral del mundo, porque le colocó al individuo, y si uno lee la Declaración de la Independencia y luego su Constitución, vamos a notar que lo que se puso con énfasis es que la nación, los Estados Unidos, nace bajo los preceptos de Dios, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Expresión de la búsqueda de la felicidad que solamente se puede dar a través de la propiedad privada. Los Estados Unidos está hoy en decadencia y de luego ya ha venido en decadencia desde hace mucho tiempo, pero tiene que volver a recomponerse y volver, en este caso, a sus raíces fundacionales. Hace apenas un mes atrás, en los Estados Unidos están surgiendo universidades a través de gente que tiene dinero, especialmente en la ciudad de Austin, donde están haciendo universidades contra la filosofía woke. Es decir, gente millonaria se reúne en Texas, en este caso en la ciudad de Austin, y le dice a los padres de familia: señores, queremos hacer esto con esta malla curricular, queremos construir nuevamente a los Estados Unidos en base a sus fundamentos. ¿Y cuál es el fundamento? Que los Estados Unidos no discurra directamente hacia el socialismo. Tenemos que salirnos de este camino del neocomunismo y de esa manera establecer reglas claras, perdurables en el tiempo, donde lo que tenemos que cuidar es al individuo, a las familias y a las empresas. Si eso el Paraguay, ahora voy por el caso de Paraguay nomás porque tiene relación, como estaba diciendo allí, si nosotros eso no cuidamos y dejamos y no aprovechamos esta oportunidad que ahora tenemos con el grado de inversión, con todo lo que se está llevando a cabo durante el gobierno, yo creo que vamos a perder una oportunidad brillante que lamentablemente podemos realmente lamentar posteriormente. Qué interesante. Bueno, breve pausa, ya volvemos. Viajé mucho, y si bien disfruté, mi tierra siempre me llamó. Hoy sé que mi lugar favorito está acá. Un paraíso escondido cerca de todos, con 130 actividades para elegir. Por eso, cada vez que voy, es una nueva experiencia. Es un lugar sustentable, y eso le suma un valor extra. Voy para relajarme, para disfrutar con mi familia y para escaparme un rato de la monotonía de la ciudad. En Ecovita me siento más que nunca en mi lugar. Disfruta vos también de esta experiencia. Llama al 0986-293-444 para ser un Ecovita member y descubrir más de esta tierra. Granja Direct, el autoservicio de productos saludables donde vas a encontrar las mejores frutas y verduras, de la granja a tu mesa, tanto de producción propia como de los productores más dedicados. Vení a encontrar los productos saludables que estás buscando para cuidar tu alimentación y la de tu familia. Tenemos frutos secos, harinas especiales, productos sin gluten y mucho más. También podés encontrar bebidas, productos de almacén y de limpieza para que compres lo que tu familia necesita. Vení a visitarnos a nuestro local sobre la avenida Aviadores del Chaco y Cañada en el barrio Icuazatí o hacenos tu pedido y te enviamos por delivery. Te esperamos en Granja Direct. Disfruta del imperdible encuentro por el Torneo Clausura 2024. Sportivo Trinidense versus 2 de mayo. Este sábado a las 20. Más fútbol, más actualidad.
De lunes a viernes te traemos diferentes segmentos con invitados especiales para acompañarte con mucho entretenimiento. La mañana de Unicanal, lunes a viernes a las 8 por Unicanal. De lunes a viernes con Fernanda Robles te brindamos un resumen con los detalles de las noticias más impactantes alrededor del mundo. Noticiero Internacional, lunes a viernes a las 11 por Unicanal. El espacio informativo donde te contamos todo lo importante que acontece en el país y en el resto del mundo. Toda la información veraz y certera. Noticiero Unicanal, lunes a viernes a las 13 por Unicanal. Blanca Marín te muestra los destinos más exóticos y bellos de la naturaleza de nuestro querido Paraguay. Descubriendo el país, sábado a las 13 por Unicanal. Ya sabes, en Granja Dire tenemos como misión llevarte las mejores frutas y verduras recién cosechadas de la granja a tu mesa. Contamos con producción propia y trabajamos con los productores más dedicados de todo el país. La calidad de la granja, el precio de la granja, ¿en dónde la vas a encontrar? Claro que la vas a encontrar en Granja Dire. Cuidamos de tu salud y de tu economía. Bien, la invitación es para ir a Ecovita en este momento, porque puedes adquirir tu membresía en Ecovita Country Club, el paraíso escondido de Nueva Italia, a tan solo 30 kilómetros de Asunción. Un lugar perfecto para disfrutar con toda la familia de las instalaciones preparadas para practicar más de 130 deportes y actividades. Aprovecha nuestras increíbles promociones durante el periodo de desarrollo y construcción y asegura tu membresía vitalicia al mejor precio, digo bien. Llama al 0986-293-444 o ingresa directamente a la web que es ecovita.com.py. Hacete miembro hoy. Nos vemos en Ecovita. Interesante que dijiste lo de Kamala si gana, por razones que no sabemos. Se va a implementar otras políticas, se va a fortalecer la onda woke, se va a hacer muchas cosas. Quizá para entender también, su padre enseñaba el marxismo, era abiertamente marxista. Entonces se supone que de ahí agarró mucha enseñanza, ¿no? Hawaiano, entonces, ¿de dónde jamaicano, jamaicano, perdón. Pero o sea, la situación actual, lo dije en el otro programa anterior, que las encuestas, inclusive el promedio de todas las encuestas le dan fuerte ventaja a Trump, que ahora que falta muy poco para las elecciones, Biden tendría que morir para que gane Kamala. Porque con ese jura Kamala como presidenta, sería presidenta actual, tendría una movilización muy grande de su gente, y con el tema del pobre Biden, obviamente Trump no podría atacar en la última semana. O sea, no sé si Hillary Clinton está cerca de la Casa Blanca, puede pasar. O sea, cuidado con eso. Sin duda alguna. ¿Qué opinan de las universidades? El doctor habló de eso. Sí. Del wokismo en las universidades. Yo siempre intento, no siempre lo consigo, pero siempre intento abrirle la puerta a la otra parte para que se pueda escapar. Porque si yo le acorralo y digo que per se la otra persona es mala, ahí pues ya no hay construcción. Entonces yo me pongo a pensar, yo soy súper conservador, las personas que me conocen saben, soy súper nacionalista, patriota, pero yo me pongo a pensar por qué, y intento observar por qué es tan fuerte el wokismo, que a mí me cuesta bastante tolerar por esa característica que tengo. Pero estoy trabajando cada vez más, entiendo. Y yo creo que es una cuestión, todavía no tengo la tesis, pero una hipótesis. Una cuestión que tiene que ver con el desarrollo de las naciones. Fíjate que esa gente que vos describías, doctor, en los comienzos finales ahí de 1700, las naciones estadounidenses, crearon ellos la riqueza, no había mucho tiempo. Sin embargo, estas personas de los 60, 70, de las universidades, esas son universidades que vos pagás $50,000, $100,000 anuales,
esas personas ya no tenían un ímpetu de desarrollo económico. Y no estoy criticando, estoy escribiendo nomás. Entonces, es como que es un ciclo y que, como todo ciclo, vuelve a empezar. Probablemente muchas de las sociedades van a volver a ser conservadoras y es un ciclo. O sea, Argentina fíjate, mismo, ¿quiénes lo son? estamos viendo en Argentina Claro. actualmente, por ejemplo, que están tratando de volver a Yo empezar. creo que el desafío Sí. es el mix, ¿verdad? De alguna manera, porque las sociedades también se desarrollan, ¿verdad? Alguna vez esos padres americanos fueron progresistas. Los que crearon... ¿Y qué me decís del sueño americano? Y alguna vez eso fue una revolución contra el conservadorismo de la Revolución Francesa de los europeos. ¿Sabe qué pasa, Salim? Yo creo, es mi opinión, ¿verdad? Las naciones están compuestas por familias e individuos. Y siempre la tendencia fue conservadora. Hay una cuestión de creer en Dios, creer en la cooperación, en la propiedad, en los lazos de fraternidad para lograr el desarrollo. Lo que pasa es que las ideas tóxicas que devienen del colectivismo, del socialismo, cuando empezaron a surgir en un momento dado a través del Estado, tienen la intención de tratar de dominar al ser humano y decirle qué es lo que van a hacer, qué van a producir, cómo van a producir. Por ahí Y viene la eso, mano. en términos académicos, se estableció en lo que se llama el Manifiesto Comunista. Y Gramsci, que fue un gran filósofo italiano, obviamente comunista, con el cual yo no estoy de acuerdo de luego, él decía, nosotros tenemos que acabar, allá por la década de 1920, él decía lo siguiente, algo muy interesante, nosotros tenemos que acabar con este tema de la lucha de clase, proletario y burgués, porque no da resultado. Nosotros tenemos que hacer algo superior y mucho más interesante. Gramsci sugiere en una reunión, una convención del Partido Comunista, vamos a entrar en la cultura y en la educación. Si nosotros ingresamos en la educación de los niños, vamos a tener a todo un país en nuestras manos. Si las ideas ingresan en las cabezas de los niños, en las mentes de las familias, desde luego los gobernantes que van a ir saliendo, obviamente por una cuestión etaria generacional, por supuesto que van a ser dominados por esas formas de idea. ¿Y cuáles son esas formas de idea? En primer lugar, es que supuestamente todos somos iguales, pero no ante la ley, sino supuestamente somos iguales porque así ellos deciden que debe ser. No somos iguales ante la ley, sino que somos iguales a través de la ley. Se hacen leyes al antojo de los grupos. Entonces, nuevamente, y como ya decía Schumpeter en un momento dado, la debilidad de los empresarios, la debilidad de los que hacen riqueza, en realidad es el culpable de la decadencia de las naciones. Porque los empresarios que deberían defender precisamente la creación de riqueza, deberían defender la cooperación social, de la libertad, lamentablemente son los que financian a los grupos que son colectivistas y neocomunistas. Y eso se puede ver cuando hay programas de radio y televisión en donde en lugar de promocionar a aquellos grupos o sectores que de alguna manera son adeptos a la libertad, terminan por financiar a los grupos que son sus peores enemigos. O sea, le dan de alimento a los que van a venir a ponerle las cadenas y los grilletes. Es así. Pero lo vemos actualmente incluso en muchas familias importantes, de empresarios que han hecho cosas importantes, incluso en nuestro país, y vos ves que sus hijos totalmente otra Bueno, cosa. ahí está. Y vos decís, ¿cómo Mira, puede ser? Está lo que vos pateando estás contra diciendo, su Laura, olla, o sea, ¿cómo puede ser eso? No quiero nomás perder Sí. el hilo, ¿verdad? Lo que dije, lo que hace la Asociación de Empresarios Cristianos. Sí. La Asociación de Empresarios Cristianos se reúne y le dice al presidente Santiago Peña, señores, lo que nosotros vamos a hacer es decirle a usted, señor presidente, usted tiene que vetar la ley sobre el tema ONGs. Sí. Y yo creo que los empresarios cristianos están equivocados, porque el tema de las ONGs, que por supuesto ustedes ya hablaron mucho y mucho hemos hablado, es una necesidad para justamente defenderle a nuestro país de ideas que vienen a tratar de horadar a tipo Gramsci, precisamente como caballo de Troya, las tradiciones, las costumbres y la historia de nuestro país. Y ocurre que los empresarios cristianos, que deberían defender justamente al Paraguay por ser cristianos, obviamente, lo que hacen es precisamente estar de acuerdo con esa forma de veto que debería hacer el presidente Peña y hacer que la ley de ONG no se apruebe.
Esa es una señal de debilidad que tienen nuestros empresarios. No digo todos, pero gran parte de nuestros empresarios, en lugar de ser como Donald Trump, en lugar de ser como alguna vez fue Henry Ford, en lugar de justamente promover, digamos, los valores de la tradición judeo-cristiana, de promover la libertad, ellos son los aliados de sus propios próximos verdugos. Totalmente. Y esa es una realidad que hoy ocurre aquí en el Paraguay. Y es una verdad. Bueno, me marcan pausa, ¿sí? Vamos a una breve pausa, ya volvemos. Granja Direct, el autoservicio de productos saludables donde vas a encontrar las mejores frutas y verduras de la granja a tu mesa, tanto de producción propia como de los productores más dedicados. Vení a encontrar los productos saludables que estás buscando para cuidar tu alimentación y la de tu familia. Tenemos frutos secos, harinas especiales, productos sin gluten y mucho más. También podés encontrar bebidas, productos de almacén y de limpieza para que compres lo que tu familia necesita. Vení a visitarnos a nuestro local sobre la avenida Aviadores del Chaco y Cañada en el barrio Icuazatí o hacenos tu pedido y te enviamos por delivery. Te esperamos en Granja Direct. De lunes a viernes te traemos diferentes segmentos con invitados especiales para acompañarte con mucho entretenimiento. La mañana de Unicanal, lunes a viernes a las 8 por Unicanal. De lunes a viernes con Fernanda Robles te brindamos un resumen con los detalles de las noticias más impactantes alrededor del mundo. Noticiero Internacional, lunes a viernes a las 11 por Unicanal. Un momento para reflexionar y debatir sobre el futuro, escuchando reflexiones y buenos consejos. Jóvenes para los jóvenes, domingo a las 15 por Unicanal. En sus 15 años de Causa Justa, Héctor Alegre nos trae entrevistas exclusivas con invitados especiales. Causa Justa, domingo a las 19, por Unicanal. Investigamos las pistas y antecedentes más impactantes de la historia criminal de nuestro país, recopilando datos y testimonios desde el mismo lugar de los hechos. Escena del crimen, nueva temporada, domingo a las 22 por Unicanal. A ver, Salim, hablame de un lugar hermoso donde puedo ir a vivir. Acá cerquita también de Asunción. Mi querida Laura, hablábamos recién de Sí. de ese sistema tan lindo que es la familia, ¿verdad? Claro. Yo te voy a hablar de un lugar hermoso. Aldera Resort Life. Mira lo que es este paraíso. Este es un barrio cerrado de unas dimensiones realmente extraordinarias. 16 millones de metros cuadrados. 1.600 hectáreas. No, es muy grande. Es muy grande. grande. No es ese que está pegadito uno al lado del otro, es muy chiquitito tu terreno. Y Acá la uno gente- tiene la posibilidad de tener realmente Sí. un espacio Y la gente puede decir interesante. dónde es sí. lo que es esto, ¿verdad? ¿Verdad? Esto queda acá en el Paraguay. En la ruta Luque San Bernardino se levanta este lugar hermoso. 1.600 hectáreas con todos los amenities que tendría un resort, pero todo el año. Imagínate. Todas las canchas que te puedes imaginar, quincho, piscina, laguna, navegable, kayak, ¡wow! Ah, bueno, no, y ya, aparte yo me hago la idea. Igual ahí estoy viendo estas imágenes, quiero estar te ahí. trasladas a ese lugar. Y ahí puedes tener tu lote desde 1.000 metros cuadrados. Imagínate el tamaño privado tuyo con tu casa construida. Yo te recomiendo, Lau, que vos y todos los que nos están mirando se comuniquen con Aldera Resort Life. Hay muchas promociones espectaculares, formas de pagos variadas, hasta 30 años. No, me encanta. Increíble me encanta. realmente. Para Bueno. una proyección, ya sea, yo digo, para vivir, a mí yo quiero vivir ahí, pero también como inversión también es interesante. Muy ¿Verdad? interesante. El lugar donde elegimos vivir se llama Aldera.
Bien, Buenísimo. qué placer tenerlo a Víctor en esta mesa, Qué ¿verdad? Nos gusto. trae tantos Muchas gracias. recuerdos Hay y aprender muchísimo hay una también contigo. observación que yo hace Sí. poco vi de otra persona que estaba observando por qué dinero antiguo, familias con nombre de muchas generaciones apoyan de repente la izquierda, ¿no? El wokismo y todo eso. Y parece extraño, ¿no? Parece que se están disparando a su propio pie, pero no es así. O sea, hay que aclarar que hay gente como actualmente muchos billonarios están apoyando a Kamala Harris. ¿Por qué están haciendo eso? No tiene ningún sentido a primera vista, a segunda sí. Primero, quieren conseguir que no haya competencia, porque están en un lugar como casi a una oligarquía. Y dice, si yo te hago más difícil a vos de subir y ser millonario o billonario, entonces estoy dejando fuera la posible competencia mañana. Y Interesante. si vos ya puede ser, tenés sí. un lugar de mucho poder y manejas, no te afecta lo que es malo de la izquierda para nosotros. A ellos no les afecta. Van en su avión privado, pero te dicen a vos que no puedes más viajar en avión. El comunismo siempre es para vos y no para ellos. Eso hay que aclarar para entender porque algunos, no todos, pero algunos multibillonarios muy conocidos apoyan a la izquierda. Porque es como proteger su oligarquía contra posibles cambios. ¿Y qué José, opina? Un buen punto, un buen punto. Sí. Quería nomás agregar sobre eso, ¿verdad? Por eso que yo creo y estoy cada vez más convencido que si no hay libertad económica, si no hay libre mercado, la Constitución y las leyes no tienen ningún sentido. Fíjense lo que les estoy diciendo. No tiene ningún sentido, es un papel de letras muertas. Los seres humanos necesitan que su libertad, su propiedad y su propiedad privada, su vida, estén garantizados. Y para garantizar eso, justamente nosotros ingresamos a la sociedad política. Pero nosotros ingresamos a la sociedad política no para que fulano de tal o una organización tal venga a decirnos a nosotros lo que nosotros vamos a hacer y lo que vamos a decir. Nosotros ingresamos a la sociedad política para ser libres, para buscar nuestra felicidad, para cooperar con los demás. Pero el problema está que hoy lamentablemente esta filosofía colectivista, el socialismo, el neocomunismo, ahí está el Foro de San Pablo que fue Sí. fundado justamente por Lula, por ejemplo, ¿verdad? Que por cierto hace poco se cayó en el baño, ¿verdad? Lo que tenemos es que ellos lo que buscan es hacer una sociedad de acuerdo a su designio. Y eso ya Hayek denominaba como el constructivismo. Por eso es que nosotros estamos ante una situación muy particular de la sociedad. Hay un nuevo orden mundial que se está queriendo implementar en el mundo y ese nuevo orden mundial lo que quiere es establecer una idea por el cual las personas tengan, por ejemplo, una renta básica universal. Por ejemplo, acá en el Paraguay, a partir del año que viene, todas las personas van a recibir 4 millones de guaraníes. Todas las personas que tengan un ingreso no superior, por ejemplo, a 10 millones de guaraníes. ¿Usted qué creen que va a pasar? Pues todo el mundo va a votar, por supuesto, por la renta básica. Pero ¿qué va a pasar al mismo tiempo? Que aquella persona que sea parte de la renta básica universal, que parece muy benigno al comienzo, se va a convertir en un esclavo del político. Totalmente. Porque el político es el que le va a decir, mira que si vos no votás por mí, o si vos no te callás, o si vos dejás de decir tal cosa, vas a perder tu renta básica. Y eso se Eso llama va a ser lo terrible. que Hayek denominó en su libro, que este año cumple 50 años ese libro, se llama Camino de Servidumbre. Sí. Hablando de Hayek, me permite hacerle una pregunta al doctor. Siempre quise preguntarle a alguien esto. Viste que muchas veces se usan ciertos fragmentos de la historia, incluso de gente que dijo algo para armar una ideología. Por ejemplo, el Corán se saca de contexto del momento en que se escribió la historia. Vos podés agarrar, descontextualizar la Biblia y usar eso como para argumento para la violencia. Peligroso. Sí, y también Keynes y Hayek. Fíjate que el Keynes escribe muchas cosas que estaba escribiendo en ese momento en un contexto de la década del 30, del final del 20, que tenía que ver con la Gran Depresión. Entonces, si yo agarro lo que Keynes dice y aplico, y mucha gente pudo haber hecho eso, y eso lo quería preguntar al doctor. Si yo aplico lo que Keynes decía, porque estaba en la Gran Depresión, murió eso, estaba todo cerrado. Ahí Keynes justificó más o menos por un periodo que el keynesianismo podía ser valioso. Ahora, si yo agarro el keynesianismo y aplico hoy en el 2024, probablemente voy a sacar de contexto. ¿Hay algo de eso? No, Keynes siempre estuvo equivocado. Milton Friedman con su alumna Ana Suárez estudiaron la Gran Depresión de 1920
1929, que ya empezó en 1922, 1923, 1920, 1930. Y en realidad fue causado por el Estado. Porque en lugar de dejar que el libre mercado pueda movilizarse, el Estado lo que hizo fue restringir la circulación del capital. Entonces, los keynesianos, los estatistas, los colectivistas, le culparon al libre mercado de esa gran depresión. Y toda la literatura que se halla en las universidades y en nuestros centros de estudios, desde luego entendieron que el capitalismo liberal falló. No, lo que falló fue el intervencionismo. Y Keynes fue tan bueno en ese sentido, porque realmente es muy diabólica su teoría. Él le dijo, señores, para solucionar esto hay una sola manera. Los empresarios ya no pueden hacer nada. ¿Por qué no pueden hacer nada? Porque el Estado le impidió que pudieran generar el ahorro y la inversión. Entonces nosotros, los que estamos en el Estado, le vamos a dar un poco de dinero artificial, desde luego, creado por ellos mismos, y de esa manera vamos a reactivar nuevamente la economía. En pocas palabras, el estatismo neo-keynesiano que hoy se practica es realmente un desastre en todas partes. Por eso que la única respuesta a esta situación por el cual los señores que nos están viendo ahora, la señora que no tiene su poder adquisitivo y que no puede comprar el remedio para su casa, se debe precisamente a la influencia del estatismo. Nosotros necesitamos una economía mucho más abierta, mucho más competitiva. Tenemos que bajar los impuestos y por sobre todas las cosas, y quiero decir esto porque no puedo dejar de decir, me va a disculpar, Carsten, el libre para elegir. tengo que, en virtud del programa que se llama Libre para Elegir, tenemos que derogar ya, antes de fin de año, el impuesto a la renta personal. Porque el impuesto a la renta personal es un robo, es una inmoralidad, confisca el ahorro y nadie debe ser confiscado del fruto de su trabajo. Uy, Muy de bueno. acuerdo con eso, así nos Sí. conocimos alguna vez, te recordás que Exactamente. hablábamos siempre de las teorías de impuesto único y todo. Quiero agregar nomás algo, la crisis de 2008, el famoso subprime, que también se culpa a la libertad del mercado, se culpa al capitalismo y todo eso, pero si se toman el trabajo y googlean, buscan todo, cuál es el verdadero origen de esa crisis, fue que Bill Clinton, justamente, alguien que todavía está muy en los medios, obligó a la banca estatal de bajar los requisitos a los que prestan dinero para comprarse una casa. Casi cero. Por eso cualquiera podría de repente tener un préstamo que en la vida no puede pagar. Eso fue por orden de arriba de Bill Clinton. Obviamente la crisis se produce mucho después, como siempre, tarda Claro, un poco en claro. implementarse. Obviamente el corredor de préstamo que vende préstamo dice, bueno, ahora puede vender préstamo a alguien que en su vida nunca trabajó, porque ahora ya la banca estatal le da préstamo igual. Entonces, Así fue. sí. Obviamente culpan totalmente culpan al mecanismo libre mercado, dicen no, los capitalistas que demasiado avaricioso y todo eso, pero la verdadera razón por la crisis del 2008 fue el acta de Bill Clinton que dice, no, tenemos que conseguir que todos se pueden comprarse una casa aunque no tengan dinero. Ahí está el Que al origen. principio todo el mundo habrá estado de acuerdo, el pero... origen del mal, ahí está. Y no Así se sabía mismo, lo que se venía después. fíjese Tengo que ir a una nomás- pausa. Ah, Vito. vamos a una pausa. Sí, vamos a una breve pausa. Sí, ya volvemos. Viajé mucho, y si bien disfruté, mi tierra siempre me llamó. Hoy sé que mi lugar favorito está acá. Un paraíso escondido cerca de todos, con 130 actividades para elegir. Por eso, cada vez que voy, es una nueva experiencia. Es un lugar sustentable, y eso le suma un valor extra. Voy para relajarme, para disfrutar con mi familia y para escaparme un rato de la monotonía de la ciudad. En Ecovita me siento más que nunca en mi lugar. Disfruta vos también de esta experiencia. Llama al 0986-293-444 para ser un Ecovita member y descubrir más de esta tierra. Disfruta del imperdible encuentro por el torneo Clausura 2024. Tacuarembó versus Sol de América. Este sábado a las 17:30. Más fútbol, más actualidad.
Desde la mañana de Unicanal queremos decirte gracias. Gracias por elegirnos todos los días. Hoy somos los primeros de tus mañanas y eso nos impulsa a seguir trabajando con información, entretenimiento y momentos únicos. Gracias por ser parte de la familia de La Mañana de Unicanal. De lunes a viernes, con Fernanda Robles, te brindamos un resumen con los detalles de las noticias más impactantes alrededor del mundo. Noticiero Internacional, lunes a viernes a las 11 por Unicanal. Todas las novedades y tecnologías de las maquinarias que están innovando el mundo de la construcción, además de las obras del sector público y privado. Máquinas y Construcciones, domingos a las 10 por Unicanal. Te invitamos a conocer el mundo de la moda, lifestyle, arte, con exclusivos invitados en Vero Vega presenta. Domingo a las 18 por Unicanal. Sé parte del debate y los análisis de los temas más destacados de la semana. Cara o Cruz, domingos a las 20 por Unicanal. Bueno, Víctor, yo te corté así la inspiración porque tenía que ir a la pausa, pero por favor, comentar lo que ibas a decir hace un ratito. No, quería decir nomás Sí. que lo que dijo Carsten es tan interesante para que la audiencia sepa, porque de eso justamente estábamos hablando Sí. al comienzo, Salín, Laura. Cómo el Estado crea una situación de bienestar que es artificial. Cuando la Reserva Federal, a instancias del gobierno de los Estados Unidos, bajó las tasas de interés, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros bajamos las tasas de interés? Desde luego todo el mundo accede a préstamos. Claro. Y originó la crisis de los subprime. La gente sacaba préstamos con tanta facilidad que no se tomaba en cuenta lo que se llaman los niveles de riesgo. Entonces se compraban las viviendas, se compraban los vehículos y obviamente no había ningún tipo de garantía para que esa persona lo pueda devolver en su momento. Entonces todo el mundo tenía acceso al crédito, pero era artificial, Por eso, porque en realidad claro. las tasas de interés no están supeditadas a las decisiones de los gobiernos. Las tasas de interés reflejan el costo del dinero y de la predecibilidad que debe tener un país. Por eso es muy importante, siempre hablamos del tema de tener conocimiento. Yo rápidamente, así me voy a despedir, quiero agradecer a Romy Femenino Masculino, que me arreglan el cabello, me hacen el make-up, también en a Escala, que me viste tan elegantemente para ustedes, y obviamente voy a dejar mis minutitos, mis segunditos para ustedes que bueno, ya nos estamos despidiendo. Adelante, yo también breve para que el doctor nos haga su conclusión. El dólar va a volver a regularse. Esto es una situación global, está sucediendo en el mundo por diversos factores, así que hay que mantener la tranquilidad. Sé que es difícil, pero eso va a suceder. Doctor. Bueno, el dólar es una moneda de influencia planetaria que está supeditada lamentablemente al intervencionismo estatal en todos los países a través de las tasas de referencia monetaria que manejan los bancos centrales. Si esto no se cambia y nosotros no migramos hacia una economía genuinamente de mercado, esto, señores, es un círculo vicioso. Y los más perjudicados siempre van a ser las familias más menesterosas, las personas que no tienen, digamos, un patrimonio, un activo, con los cuales soportar estas influencias perniciosas que realizan los mismos políticos y burócratas. Muy lindo programa, sabía que iba a ser así, que iba a ser muy interesante, muy movido. Aprendimos mucho siempre, ¿no? Muchísimo. Buenísimo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo más voy a enfocar las elecciones de Estados Unidos porque hablamos mucho del dólar, de la economía. Solo quiero recordarles que el verdadero mal nunca dice que es el mal, siempre se quiere hacerse pasarse siempre por el bien. Por eso cuidado con ciertos políticos, con ciertas ONG, con cierta gente que vienen con básicamente famoso el lobo que viene
disfrazado de oveja. Mucha gente son así. Lastimosamente, la política hay que prestar mucha atención y a veces el lobo que dice el lobo es preferible a la oveja que en realidad no es. Así, con eso me quedo y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Este programa es auspiciado por Galaxy AI. Ya llegó. Bienvenidos a Unitec, tu portal al mundo de la tecnología. Yo soy Elisa. Y yo soy Anfor, y hoy te vamos a comentar o te vamos a actualizar un poco de cuáles son los tiempos que podemos subir en las redes sociales nuestros videos, Reels, TikToks, Shorts y más. Además de eso, vamos a hablar de la nueva estrategia que Facebook mostró que va a tener para intentar de capturar un poco más de la demográfica joven. Así que ahora arrancamos con Unitec. Bueno, alguna vez yo creo que la gente se quedó desfasada un poquitito con los tiempos que se pueden subir en las redes sociales. De hecho, Pero no todo de 15 segundos. Exacto. Eso es lo que se opina por lo general. O sea, evolucionó tanto ya lo que son las redes sociales que hasta producción misma pensaba, por ejemplo, que en Instagram lo máximo que puede subir es 1 minuto y medio. Sí. Y es cierto, entre comillas, porque esto ya cambió de alguna otra manera y TikTok mismo ya declaró que ellos quieren ser el próximo YouTube. Yo creo que en parte es porque vos cuando abrís para hacer un video de TikTok, el default que te sale es 15 segundos. Claro. ¿Verdad? Y después tenés que cambiar para que sea más largo y es como que no esperan eso. Pero sí, o sea, en Instagram son 10 minutos. ¿verdad? Sí. ¿Y en TikTok hasta cuánto es ahora? En TikTok es hasta 15 minutos y están probando para hacer a 30 minutos. A 30. Sí. Y para los que se preguntan en casa de repente dicen, che, pero ¿cómo que 10 minutos en Instagram? Eso es mentira. Solamente puedo subir por 1 minuto 30. Lo que pasa realmente con lo que es Instagram es que te da dos formatos. Tenemos lo que es el modo posteo y el modo reel. Uno siempre tiene la idea de que el posteo significa solamente subir fotografías o videos cuadrados que duren poco tiempo, pero la realidad es otra, que cuando vos subís un video en formato de reel, o sea, que sea el famoso 1920, o sea, ¿cuándo sería eso? En vertical. Resolución 1080 por 1920. Sí, 1080 por 1920. En vertical. En vertical. Instagram ya directamente convierte eso en modo reel, pero te permite subir más de 1 minuto 30. Por eso que hay varias personas que de repente suben o piensan, justamente ven el video que subimos Elezar o yo y dicen, pero espera, ellos subieron, entonces significa que el reel funciona. Suben y después se les corta el video si lo suben en modo reel. Entonces si vos entre las opciones pones posteo, Instagram convierte directamente al modo reel, 1080 por 1920, pero sí a 10 minutos máximo. Me pregunto si eso debe ser algo, un remanente de su Instagram TV que intentaron de hacer en una época que permitía 10 minutos, luego que justamente yo quería luchar en contra de YouTube, antes que salga TikTok y todo eso, y entre tan de moda lo que es el tema de los reels. Claro, o sea, lo que pasa también delante de Elezar es que sí se puede subir todavía eso como el TV, luego sí, IGTV, yo me había olvidado ya de eso, man. Eso es muy viejo. Pero si antes tenía el IGTV y se puede subir todavía en forma 1090 por 1080, o sea, vertical u horizontal. La diferencia nomás es que justamente uno te deja subir como serían los reels, que es lo que hoy por hoy es el estándar, ¿verdad? De hecho, como vos mencionabas eso, bueno, en TikTok se ve de repente que la gente sube todavía en 1090 por 1080 en la forma horizontal, pero se ve el espacio negro. Pero sabes que es interesante porque en Instagram realmente casi nunca encontré un video que sea de más de 3 minutos, ponele. Pero en TikTok, si vos entras y miras mi For You page, casi todos los minutos son ya, o sea, casi todos los videos son ya de 5 minutos para arriba. Y porque es lo que están haciendo, la tendencia de hoy por hoy es que, y dije mal, no es que sea el próximo YouTube, ¿quién